Buenas noches. En los últimos días parece que no se habla de otra cosa que de la crisis económica, pero sobre todo de la crisis financiera que últimamente nos trae a todos de cabeza. En este asunto hay que guardar un fino equilibrio para que la información sea eso, información, y para que no cause una alarma injustificada, por otra parte, muy fácil de producir en un tema y en un asunto tan sensible para todos. No en vano hablamos de nuestros ahorros, de nuestro medio de vida, del dinero, pero ante tantas noticias y ante tanto término económico tan variado, los ciudadanos de a pie a veces nos perdemos, eso es así, y es que lo que realmente nos interesa es cómo va a afectar todo esto que está pasando, toda esta información que nos llega de diferentes medios a nuestra economía familiar, a nuestros ahorrillos. Sí, señor, hoy queremos responder a preguntas tan frecuentes que muchas veces nos encontramos en la calle, como ¿por qué se produce la crisis? ¿Pueden quebrar los bancos de España, como ha ocurrido en otros países? Si eso ocurre, ¿qué pasaría con mis ahorros? O, por ejemplo, malos tiempos para cambiar de trabajo, pero ¿y si nos quedamos en paro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que afrontarlo? Estas y otras preguntas las queremos responder hoy con una persona que sabe mucho de ello y al que hemos invitado para que nos acompañe aquí en nuestros estudios. Él es Pedro García Alonso, profesor de Empresa Informativa de la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Dirección de Empresas, tiene 3 doctorados y ha dado clase en 9 universidades de España, de diferentes puntos de España y también en Suiza. Muy buenas noches. Con este currículum, buenas noches, Pedro Pilar. García Alonso. Digo, con este currículum seguro que nos va a poder responder a muchas de las preguntas que le queremos plantear. Lo intentaré. Seguro que sí. Bueno, lo primero es la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué se produce esta crisis financiera? ¿Cuáles son las causas? La economía no es una ciencia mecánica, es una de las ciencias sociales. Y la sociedad la actúan los hombres. Y las respuestas de las personas son respuestas humanas. Por tanto, hay un grado de incertidumbre en la economía. Cuanto más riesgo, más capacidad de enriquecerse o más capacidad de empobrecerse, pero nadie puede poner límite a la capacidad de riesgo que cada persona quiera asumir. Entonces ha habido un momento de bonanza, y ante la bonanza toda la inversión era bien remunerada, bien ratificada, obtenía buenos resultados. Entonces quizá se ha abierto demasiado la espoleta, el pistón de la capacidad de endeudamiento, y todos hemos abusado, empezando por los particulares, pero siendo también tal vez por un cierto descuido de los bancos, que solamente veían que cuanta más deuda ofertaban, mejor dicho, satisfacían, mayor enriquecimiento lograban. Entonces había que frenar, en cierto modo. Entonces, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Entonces, ha habido una deuda que ha generado mucho dinero. Ese dinero lo tenían los bancos, querían prestarlo, mucha gente queríamos comprarnos las casas, y entonces nos endeudábamos con gran alegría sin tener un respaldo suficiente. Y eso ha generado unas hipotecas muy baratas, muy malas, que encima, como se había exagerado el precio de las casas, el respaldo que tenían, que era la propia casa que se estaba pagando, ha resultado que cuando se han bajado los precios no responde al precio de la hipoteca que se está pagando, y ese es el único problema. Puede ser que, lo que usted comenta, que hemos empezado a vivir todos, y también aquí incluyo las entidades bancarias, por encima de nuestras posibilidades, o actuar por encima de nuestras posibilidades. Sí, claro, pero es que mientras el tiempo lo permitía, ya. Es como si cambia el clima de repente, no estamos acostumbrados a salir. Pero es como crear una burbuja hasta que se estalla, ¿no? Exacto, como pasa, exacto, igual que pasó con las .com, que todo el mundo compraba y compraba y nos quitábamos de las manos unos a otros los valores de las .com, hasta que se descubrió que era demasiado pronto para que esas .com valieran lo que estábamos estimando que valían, lo que estábamos pagando por ellas. La otra pregunta que mucha gente se hace, una vez un poco analizado, con la brevedad que nuestro tiempo informativo requiere, ¿por qué se ha producido esta crisis financiera?, que yo creo que nos lo ha explicado muy bien nuestro invitado. Otra pregunta sería, bueno, ¿y lo que ha pasado en Estados Unidos con los bancos que han quebrado, en algunos puntos también de Europa, en algunos países europeos, esto podría pasar en España? Por poder, todo es posible, pero quiero decir, creo que el que llega el último llega con la experiencia acumulada de los casos precedentes. A nosotros nos ha tocado el refortalecimiento de la Unión Europea, de las decisiones tomadas a la vez por todos los países grandes, y eso nos robustece bastante más. O sea que malo va a ser que incurramos en los errores que ya hemos visto que otros habían incurrido antes. Entonces, bueno, y luego además una idea clara es, esto es como si estuviéramos en un barco, todos en el mismo barco, que es la economía, que cada vez se hace más global, y por tanto el barco al final acaba siendo todos los continentes en el mismo barco. Pero de momento vamos a pensar en el barquito de España. Si todos nos lanzamos hacia un lado, ¿hay posibilidad de que el barco vuelque? En principio no, porque la carga está bien amarrada,
pero cuanto más insistamos en ir hacia que vuelque, pues podríamos llegar a volcarlo, pero eso sería responsabilidad nuestra, ¿no? Sería incurrir en la locura de los años del crack del 29, de intentar todo sacar a la vez el dinero del banco buscando una seguridad mayor, que hoy no te la puede dar nadie, porque con el aval crediticio y con todo el refuerzo del 15% del PIB que ha puesto el gobierno a favor de las entidades crediticias, de las entidades financieras, pues no hay motivos para alarmarse, de momento. Es interesante lo que dice, porque ahí sí que está un poco que el pequeño ahorrador, que el ciudadano de a pie, pues esté con nunca mejor dicho, con los pies en el suelo, y que no se deje llevar por un pánico que podría ser peor para él y para todos, para toda la sociedad. Decía yo antes, hay términos que en estos días están manejando mucho, términos económicos que hasta ahora pues prácticamente ni los habíamos usado y muchos ni conocíamos. Uno de ellos se menciona mucho cuando se habla de la situación de los bancos, de bueno, no se preocupen, que en España no va a pasar, pero si pasara algo con su entidad bancaria, siempre existe una cosa que se llama fondos de garantía de depósito, que también es un término relativamente nuevo en cuanto al uso frecuente, antes casi no se hablaba de ello. ¿Qué son? Bueno, eso quiere decir que, suponiendo que en un determinado banco, por haber hecho unos préstamos que luego no pudiera recobrar, no diera abasto con su dinero, con el dinero líquido que en ese momento posee, el banco está obligado a mantener un 17% de sus ingresos en disponibilidad. Las otras entidades bancarias, solidariamente, responderían con ella, además de eso está el gobierno con esa cantidad que ha ofertado, y por si fuera poco, el gobierno también se ha comprometido a que si fuera necesario compraría él acciones del propio banco para darle mayor liquidez, con lo cual tenemos como 3 barreras que habría que vencer antes de que llegara el desastre. Que eso último, por cierto, es lo que están haciendo algunos gobiernos europeos. Ha hecho en Inglaterra, se está haciendo en Estados Unidos, aquí en España de momento no. Si es verdad que el gobierno de España, Rodríguez Zapatero, anunciaba ayer unas medidas pues para inyectar inyectar un dinero a las entidades bancarias por si la situación fuera pues más preocupante y si fuera necesario. Es decir, son medidas que se ponen sobre la mesa para evitar males mayores. ¿Usted cree que ha sido un acierto el incrementar la cuantía de estos fondos? Hombre, por supuesto, ¿no? Todo lo que sea asegurar la tranquilidad del ciudadano, pues es como si estuviéramos en el mismo barco todos, y entonces de repente, ante la posibilidad de que el barco, suponiendo que fuera de madera, fuera a hundirse, cada uno cogiéramos una viga del barco y nos tiráramos al agua. Entonces evidentemente el barco se destroza, pero son los propios ocupantes los que están hundiendo el barco de suyo hubiera aguantado. Bien, podríamos decir, a dejar las altas finanzas o hablar de las altas esferas económicas, que son las que atañen a esta crisis financiera, que desde luego nos afecta a todos, estemos en el nivel que estemos, y hablar del ciudadano de a pie, que decía yo antes, ¿no? Estamos viviendo una crisis financiera, una crisis económica que lleva a que haya cierres de empresas, a que se incremente el paro. Y a lo mejor alguien de los que nos están viendo dice, pues yo dentro de nada o ya mismo voy a tener problemas en mi empresa, lo mismo me quedo en paro, o lo mismo ya está en paro. Y ante esta situación de crisis, ¿cómo una persona puede enfrentar ese mercado laboral? ¿Qué tiene que hacer para decir, bueno, yo no me quedo aquí, yo sigo para adelante y tengo posibilidades? Bueno, cuando el mercado laboral, cuando el mercado del trabajo te está proporcionando unos ingresos, una seguridad, un puesto de trabajo, un contrato, es interesante invertir en él, porque está sacando lo que tú pretendes. Pero cuando el mercado laboral se pone incierto, los contratos no son tan seguros, la rentabilidad no está tan clara, los sueldos no suben al nivel de la inflación, se trata de obtener el mismo resultado en otro mercado paralelo, que es el mercado de la formación, que ese también te hace subir y progresar en tu trabajo, aunque no sea en tus ingresos, porque es muy distinto trabajo que sueldo, puesto, contrato. Hay trabajar uno puede trabajar siempre que quiera, pero sueldo, contrato y puesto de trabajo depende de lo que la empresa te proporcione, te oferte. Entonces, si la empresa no te lo oferta, pues se trata de que tú mismo seas lo suficientemente responsable para decir, ¿cómo puedo yo cualificarme para que mi currículum esté al nivel que cuando pase esta tormenta pueda colocarme más alto de donde estaba? Y eso todos tenemos lo mismo, que son los recursos, es tu tiempo y es tu capacidad de organización. Vale, hablamos de formación importante, pero vamos a suponer que esa formación o esa capacitación para un puesto en concreto la tenemos. Pero hay veces que nos cuesta saber vendernos, y en tiempo de crisis esto es lo más importante, lo más fundamental, ¿no? Sí, estamos en la cultura de la imagen, entonces no es tan importante que tú lo seas como que tú seas capaz de demostrar que lo eres. Quiero decir, si tú dices que eres un buen presentador o que eres un buen publicista, o por dirigirme a mis alumnos de periodismo, que tú eres una persona que puedes comunicar muy bien, y no eres capaz de comunicarte a ti mismo, no eres capaz de elaborar un buen currículum, de hacer una buena presentación, de pasar una buena entrevista,
de tener un propio plan, pues entonces malamente va a ser que te puedan prestar una empresa si a ti mismo eres capaz de ofertarte. ¿Qué consejos podemos dar para que cuando vayamos a buscar un trabajo pues resultemos lo más atractivos posibles al empresario? Bueno, pues el primer consejo... Atractivos para que nos contrate, ojo. El primer consejo es cambiar la mentalidad. O sea, estamos en una nueva economía, primero, que es global, segundo, que se ha agilizado muchísimo más, o sea, lo que antes tardaba 20 o 30 o 40 años en suceder, ahora puede suceder en periodos de 2, 3 y 4 años, como está pasando con esta crisis, que ha llegado muy rápido, que se va a ir muy rápido, pero que nos ha pillado. Entonces, estamos en una economía que es nueva. Perdón, ¿ha dicho se va a ir muy rápido la crisis? Hombre, ¿Cree sí. usted que se va a ir rápido? Lo mismo rápido que llegó. O sea, otra cosa son los resultados de la crisis. O sea, quiero decir, la crisis en sí misma secuelas que va a dejar, ¿no? es la que es. Lo que pasa es que luego están los ramalazos. O sea, no vamos a volver con la misma rapidez al puesto en que estábamos. Aunque la crisis haya terminado, el proceso de recuperación es sucesivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estábamos en cómo ofrecernos, cómo mostrarnos como que somos atractivos para que nos contraten. Primero, olvidarnos de aquellos consejos de tu padre que nos daban nuestros padres mayores, de búscate una buena empresa, permanece en ella toda tu vida. La rotación de empleo está ahora a nivel de 2-3 años de media. Entonces hay que estar con las maletas hechas para poder cambiarse de lugar. Incluso quitarse la mentalidad en la cabeza de que yo aquí y en mi pueblito, o sea, tú aquí o donde te cojan. Va a ser como la economía de Estados Unidos, ¿no? Pues que puedes empezar trabajando en Chicago, luego te vas a Houston, luego te vas, o sea, donde te oferten el mejor puesto. Entonces, dejar de estar un poco pegado al terreno y estar con una perspectiva más abierta. Pensar en Europa y pensar en el mundo, y pensar en las empresas grandes, no solo en las pequeñitas y chiquititas, que son las que primero les llega el hundimiento. Segundo, internacionalizarte, o sea, saber idiomas, saber moverte fuera de tu país, saber contactar, tener una red amplia de contactos y de influencias y de todo lo necesario. Tercero, aparte de los idiomas que ya hemos dicho, no parar de formarte nunca. ¿Por qué? Pues porque si te quedas un poco al pairo 2-3 años, luego no puedes reincorporarte. O sea, mi padre tiene 80 años, ¿no? Si no repasa que es médico todos los años el vademecum de medicina, pues no puede recetar. ¿Por qué? Pues porque se han dejado de fabricar unos medicamentos, otros se han descubierto unas contraindicaciones que no se conocían. Eso mismo sucede hoy en todas las profesiones, entonces hay que estar actualizándolo constantemente, y eso no hay que dejar de hacerlo por el hecho de que uno tenga contrato de trabajo o deje de tener contrato de trabajo. Es más, si uno, por lo que sea, consigue unas vacaciones de año y medio de paro, pues fantástico, momento, subvencionado para invertir en ti mismo. Bien, pues son algunos consejos que yo creo que nos pueden orientar hacia dónde debemos ir en caso de que necesitemos buscar un nuevo empleo. Con la crisis económica se habla mucho de apretarnos el cinturón, y yo no sé si la sociedad española, que ha vivido unos años de bastante bonanza, está preparada para ello. ¿Usted cree que estamos preparados o necesitaremos ver las orejas al lobo mucho más? Hombre, poco a poco sí que lo vamos viendo, o sea que ya se gasta menos en gasolina, empezamos a usar más los transportes públicos, el tráfico en Madrid está ahora más cómodo, he tardado bastante menos en venir, cogemos menos el taxi, acabo de pasar por la calle Orense, por Gran Vía, bueno, no recuerdo cuál era, y había una cola de 25 taxis seguidos, lo cual significa que ya no estamos usándolos tanto. O sea que el recorte lo estamos haciendo. Lo que pasa es que hay que saber en qué gastamos, y saber que el gasto que sea en formación no es un gasto, es una inversión. O sea que pagarse un máster, pagarse un curso, incluso los hay gratuitos en el INEM y de bastante buen nivel, eso no es gastar, eso es invertir. Invertir en nosotros mismos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en estos días también ha querido hacer un llamamiento a los medios de comunicación para que, bueno, pues cuando hablemos de la crisis lo hagamos de forma ponderada y para que no lancemos mensajes alarmistas que pueden asustar. ¿Cree usted que los medios de comunicación, ya no le pregunto como profesor, le pregunto como ciudadano de a pie, que ve la televisión, que lee el periódico, que los medios de comunicación lo estamos haciendo correctamente, o hablamos demasiado de la crisis, que por otro lado es el tema que hoy en día interesa a todos? Hombre, yo creo que todo lo que sea informar siempre es bueno, o sea, eres esclavo de lo que ignoras y dueño de lo que conoces. Entonces, toda información dada con objetividad, con ponderación, con serenidad, con responsabilidad, contribuye a hacernos más maduros y a asumir los problemas con un poquito más de gallardía y con un poquito más de responsabilidad. Pero vamos, los alarmismos yo creo que es difícil a estas alturas, ¿no? Porque me parece que no va a volver, es imposible que vuelva a pasar lo del crack del 29, o sea, yo no me imagino a todo el mundo yendo a sacar el dinero de sus cuentas corrientes pensando que va a estar más contentas en el colchón. Eso que me parece que eso es de otras generaciones y de otros siglos, que no
que no... Pero tenemos muy cerca lo del corralito de Argentina, que hay gente que ha llegado a hablar de eso. Bueno, el nivel de corrupción que tiene Argentina, por suerte, por hablamos desgracia, de otra situación distinta. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, que es otro mundo, ¿no? Es, con todo mi respeto para las repúblicas latinoamericanas, me parece que el nivel de España está a nivel de nuestros compañeros europeos, no estamos aquí como si esto fuera, ¿no?, una recién llegada democracia, una... Bueno, lo cierto es que las medidas que ha anunciado el Gobierno parece que han tranquilizado un poco al sector, también a la población, y esperemos que la cosa siga por ahí, por ese índice de tranquilidad, porque como nos decía el profesor, nunca es bueno que los pequeños ahorristas, los medianos y los grandes, ninguno, se asusten y empiecen a sacar del barco toda la mercancía. Claro, del barco y del banco. Entonces, exacto, entonces el hundimiento sí que es seguro. Claro. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Muy interesante todo lo que nos ha contado nuestro invitado de hoy, Pedro García Alonso, profesor de la Universidad Complutense de la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Nos despedimos aquí. Hoy hemos hablado de economía. Esperemos que lo que les hemos contado haya sido de su interés. Así era nuestra intención. Mañana volveremos de nuevo, como siempre, a las 9:15. Un saludo.